Quiero leer algunas, no todo, ¿verdad? Leamos el capítulo 103, versículo del 1 al 4 o al 5. Dice la Biblia, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y mire lo que dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Sí se da cuenta de eso, verdad? Él, nuestro Dios, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Sí se da cuenta lo que dice ahí, va? El que rescata del hoyo tu vida. ¿Sabe por qué lo estamos leyendo, verdad? Porque en este momento Jacob está en un hoyo. Amén. Y mire cómo las meditaciones de los salmos se hacen realidad no solamente en los escritores del pasado, en los siervos del pasado, sino que también el día de hoy. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Está de acuerdo? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora, brínquese por favor al versículo 10. Verse 10, chapter 103. Aleluya. I'm going to try to do it in English and in Spanish today. No se crea. Brother Eric laughing like, yeah, right. I'm going to try, brother, sometimes. Dice el versículo 10. Oiga bien esto, por favor, porque es importantísimo. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Porque ¿qué le hubiera pasado a Jacob y a su familia si el Señor hubiera obrado de esa manera? Estuvieran tronados, hermanos, ¿cierto? Porque lo que vimos la semana pasada fue una cosa catastrófica en el capítulo 34 de Génesis. Sigue diciendo, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y luego dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. Puede sentarse. Yo quiero que veamos entonces el día de hoy el subtítulo. El título es La vida de Jacob. Pero hoy quiero que veamos el subtema o el subtítulo, el llamado a regresar a casa. El llamado a regresar a casa. Amén. O también podríamos ponerle de otra manera, como usted quiera. El llamado de regreso a la consagración. ¿Ok? Le voy a hacer esta pregunta. ¿Marca la diferencia en nuestra vida el hacer o no hacer la voluntad? ¿Sí o no? ¿Marca la diferencia? ¿Se puede ver cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y cuando no la estamos haciendo? Sí, hermano. Y yo quiero exactamente que meditemos en esa área el día de hoy, para que a lo mejor como el Señor le habló a Jacob, nos hable a usted y a mí también. Porque nosotros podemos ser religiosos, tener un llamado y estar en la dirección opuesta al llamado de Dios. Y las historias en la Biblia se cuentan con ese propósito, para que nosotros, a pesar de que tenemos un llamado,
Hay un propósito específico, hay una meta, hay promesas, hay un pacto, hay de todo. Sin embargo, sin darnos cuenta, nosotros podemos estar caminando en dirección opuesta. Ser llamado por Dios, hacer la voluntad de Dios, es un gran privilegio. Amén, hermanos. Es un gran privilegio. Es algo muy hermoso, pero también requiere de un compromiso muy serio. Porque no lo llamó solamente para que usted se luzca, para que usted y yo tengamos títulos, sino para que nosotros cumplamos con aquella responsabilidad que tenemos por haber sido llamados por el Señor. En el caso de Jacob, si se da cuenta, Dios está trabajando con él. Y Dios ya le había dicho dónde lo quería, dónde se iba a manifestar en él, dónde iba a hacer cosas grandes en su vida. Y Jacob va caminando, pero en el camino encuentra muchas distracciones. Y las distracciones muchas veces no pueden parecer pecaminosas, no pueden parecer malas, pero nos entretienen del llamado de Dios. Y al entretenernos, entonces nosotros caemos en la trampa del enemigo, porque nos olvidamos de estar haciendo la voluntad de Dios, de estar caminando en su palabra, y automáticamente eso nos trae a nosotros problemas, porque ya somos nosotros los que hacemos las cosas y no permitimos que Dios sea en nosotros. En el caso de Jacob, sabíamos y sabemos que tiene que ir para Belén, para Betel, pero nos damos cuenta que él se queda en Siquem. Y al quedarse en Siquem, nos damos cuenta de que esa es una de las distracciones que le crea un sinfín de problemas. Es más, espiritualmente en Siquem, Jacob está estancado, porque su pensamiento no está en el llamado de Dios en ese momento. Su pensamiento está en otras cosas, aunque sigue siendo el escogido de Dios, aunque sigue teniendo llamado por Dios, aunque Dios tiene propósitos específicos en él, él está distraído y la distracción le viene a causar un sinfín de problemas. Y las cosas que le suceden a Jacob son advertencias de Dios. A nosotros no nos ocurren las cosas solamente por ocurrirnos. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido llamado por Dios, las cosas no ocurren solamente por ocurrir. Tienen un propósito. A veces el Señor nos habla de buena manera y nos dice, vente por favor, no hombre, no sigas ahí. Y nosotros estamos tercos, ¿verdad? Tercos y tercos. Pero esa terquedad a nosotros nos hace que nos metamos en un sinfín de situaciones que se vuelven difíciles de poder superar, difíciles de poder salir. Llega un momento en el que nos desesperamos y ya no hayamos qué hacer. Pero el Señor las permite porque muchas veces no llama nuestra atención de manera así amable, sino muchas veces tiene que usar cierto tipo de cosas para llamar nuestra atención. Alabado el nombre del Señor. Lo que estaba ocurriendo en la familia de Jacob era una advertencia. Era una gran advertencia de parte de Dios. Era una alerta de dónde era que estaban y hacia dónde se dirigían si no meditaban en su proceder. En ese momento que estamos leyendo nosotros el capítulo, que vamos a leer el capítulo 35, Jacob y su familia se encuentran en un grave problema. Amén. En un grave problema. Pero no se encuentran en un grave problema por estar haciendo la voluntad de Dios, sino por haber estado distraídos del llamado de nuestro Dios. Entonces, veamos lo que dice el capítulo 35, versículo 1 en adelante. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. A ver, leámoslo una vez más. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. ¿A dónde lo estaba llamando el Señor a Jacob? A la casa suya.
Amén. Por eso yo le puse el llamado a regresar a casa, porque Jacob pertenece a la casa de Dios. Fue ahí donde se le apareció el Señor, ¿se recuerda? Allá capítulo 28, 29, por ahí anda. Ahí le habló, ahí le dio sus promesas y todo. Sigue diciendo, quédate allí, le dice. Ahí sí le dice específicamente, quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que se fuera a Betel. O sea, Jacob no debía de estar en Siquem, pero se quedó en Siquem. Entonces yo quiero comenzar con ese punto, haciendo un resumen de los acontecimientos recientes en la familia de Jacob, porque es importante ver lo que es estar en la voluntad de Dios y fuera de la voluntad de Dios, a pesar de ser escogidos por Dios. O sea, fíjese pues, podemos ser escogidos por Dios y estar fuera de la voluntad de Dios. Podemos tener un propósito en las cosas del Señor por medio de Dios, y podemos nosotros salirnos del propósito de Dios. Porque eso es exactamente lo que nos muestra el capítulo 34 del libro de Génesis, que ya lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es el resumen entonces? Jacob se había acomodado en Siquem, ciudad a la cual no le había dicho el Señor que se quedara allí, porque él le había dicho que fuera a Betel, en vez de seguir a Betel, que era donde Dios lo quería. La voluntad de Dios es, ve a Betel, y la voluntad de Jacob es, yo me quedo en Siquem. Ahí después voy a ir a Betel. No podemos jugar nosotros con la voluntad de Dios. Sus negocios fueron más importantes, parece ser, para Jacob, sin importar el riesgo al que él iba a exponer a su familia. Dios sabía por qué le había dicho que se fuera a Betel, pero él se queda porque vio, como Lot vio, que en esos terrenos, en esas tierras, había mucha posibilidad de poder ganar riqueza, de poder hacer dinero. Le gana la avaricia y la codicia a Jacob. Y él está entretenido en eso. Y él está enfocado en eso. Mientras no se da cuenta que tiene expuestos a sus hijos enfrente de una ciudad pagana. Amén. Siquem es una ciudad pagana. Y nosotros la semana pasada describimos por qué era una ciudad pagana y todas las cosas que se hacían, amén, en esa ciudad. Y Jacob se pone a la par de Siquem. Expuso a sus hijos al mundo, lo cual era jugar con fuego. Si usted anda en el mundo, si yo ando en el mundo, hermano, y pretendo decir, no, yo siempre voy a saber cómo voy a salir de esta, yo soy un cristiano bien consagrado y todo, usted está errado. Porque nosotros no somos amigos del mundo, no somos de este mundo, por lo tanto no tenemos que entretenernos con el mundo. Alguien dijo, la única cura para la mundanalidad es separarse de ella. La única cura para la mundanalidad es separarse de ella. No puede usted amar el mundo y decir que ama a Dios, porque usted es enemigo de Dios. Eso lo dice el libro de Santiago. Entonces expone a sus hijos, y su hija Dina comete el error de actuar imprudentemente y va a Siquem sola, y es tomada, violada por el príncipe de Siquem, lo cual provoca que se deshonre no solamente a Dina, sino a toda la familia. Alabado el nombre del Señor. Los hijos vienen y muestran verdaderamente lo que había dentro de su corazón. Porque si hay algo que saca lo que está dentro de nuestro corazón,
son las situaciones difíciles. Si hay algo que saca lo que realmente hay en nuestro corazón, es la prosperidad, la abundancia. Y aquí nosotros y Jacob se puede dar cuenta de lo que realmente había en el corazón de sus hijos. No solamente en Dina, sino en todos los hijos. Quizá podríamos decir a excepción de José, porque era un niño, podríamos decir. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, ¿a quién le habían aprendido todo eso realmente los hijos? Porque los hijos imitan a sus padres. Y ellos habían tenido contacto únicamente con la familia. Se recuerda que Jacob tenía 2 mujeres y 2 concubinas. Tenía 11 hijos, contando a Dina. Amén, hermanos. Las cosas que ellos muestran, la forma en que ellos responden al agravio, le tiene que dar un despertar a Jacob de cómo se encuentra su familia. Porque Jacob estaba demasiado ocupado quizás en los negocios y no se había dado cuenta la dirección que llevaba su familia. Las situaciones estas, Dios las permite para que nosotros veamos qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos nosotros a los problemas? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las ofensas? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las dificultades? Porque esta gente, esta familia, a pesar de ser llamada por Dios, había dejado un mal testimonio de lo que era ser la familia de Dios. Y el encargado de todo eso es Jacob. El responsable del llamado de esa familia es Jacob. Y él se tenía que dar cuenta de lo que estaba pasando dentro de su familia. Porque ahora, recuérdese de que no era solamente Jacob. La descendencia de Jacob está en el plan de Dios. Y el enemigo iba a atacar a esa familia de todas las maneras posibles. Dios lo había prometido y Dios lo iba a cumplir. Porque la palabra de Dios se cumple. Jacob puso en peligro entonces su vida. Jacob puso en peligro la vida de su familia. Jacob puso en peligro a la simiente santa que iba a venir por medio de su descendencia. Porque estaba enfocado en cosas que no debía de estar enfocado. Y eso nos tiene que hacer un llamado también a nosotros, porque esa era una advertencia para Jacob de que no estaba en la voluntad de nuestro Dios. Estaba entretenido en el mundo. Y es que el mundo a nosotros nos entretiene. El mundo a nosotros nos llama la atención. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no caer en esa trampa. Porque cuando caemos nosotros nos metemos a problemas y a situaciones difíciles. Y no es sabio, hermano, estancarnos en el mundo. No es sabio entretenernos en el mundo. No es sabio pensar que el mundo es el que nos va a dar el propósito a nuestra vida. A lo mejor la idea de Jacob era, no, pero voy a hacer mis centavitos aquí, voy a hacer mis negocios, mis tierras y todo para asegurar mi futuro. Pero el futuro estaba en las manos del Señor. Y mire, cuando hacemos nosotros las cosas por nuestra cuenta, como nosotros ni aseguramos nada, sino que nos metemos a problemas. Especialmente porque hemos sido llamados por Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor por los problemas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor por las situaciones difíciles. Gloria sea el nombre del Señor cuando nos vemos en dificultades como esta. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está llamando la atención. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Esto fue lo que realmente abrió los ojos a Jacob. Él se puso a meditar. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Dónde yo debería de estar? ¿Qué ha pasado con mi familia? Mis hijos se me están perdiendo en mi propia casa. Enfrente de mí se está perdiendo toda mi familia. La estoy arriesgando de una manera en que
el ejemplo que les he dado y que les estoy dando no va acorde al llamado que Dios ha hecho a mi vida. Entonces, Dios le hace un recordatorio y le dice, levántate y vete para Betel, le dice. El problema ahora era otro. Amén. Ahora había otro problema. Y eso es lo que me lleva al segundo punto. Porque para hacer caso al llamado de Dios, habían algunos obstáculos que debía ahora Jacob de enfrentar. Cuando sale de allá de Labán, sus niños están pequeños. Amén. ¿Cierto? Él dice, vámonos. Pero ahora ya no están pequeños. Ahora la cosa es diferente. Háblale a un niño y le dice, mi hijo, sí, papi, sí, mami, dice, ¿verdad que sí? Pero ya háblele a uno de 13, 14 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer eso? Es que mira que, no, pero eso no es así. Sí, pero es que mira, no, es que lo que pasa es que tú siempre quieres tener, y empieza aquello. Tremendo, ¿verdad? Los obstáculos que se presentan al llamado de Dios, porque siempre que Dios nos llama, van a haber obstáculos. Va a haber oposición, va a haber miedo, va a haber incertidumbre. Porque nosotros tenemos que crecer en fe y en confianza para con el Señor. ¿Dónde estaba más seguro Jacob? Humanamente hablando, ¿dónde estaba más seguro Jacob? En Siquem, oyéndose a un lugar donde el Señor le dijo, allá te quiero. Humanamente hablando, Siquem le ofrecía muchas cosas. Era un lugar prometedor. Lo mismo a nosotros, ¿verdad? Hay muchas cosas acá en la tierra que son muy prometedoras. Decimos, si hago esto, y hago esto, y hago lo otro, entonces me voy a asegurar, espérame un ratito, Señor, y luego voy a... No es así. Primero, haces la voluntad del Señor, que es lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Jacob lo estaba haciendo al revés. Y nosotros lo hacemos al revés también porque nos hace falta todavía creerle a Dios. Nos hace falta tenerle confianza a Dios. Y porque todavía no hemos sepultado esta carne, estos deseos en nuestras vidas. ¿Cuáles eran los obstáculos que se presentan al llamado de Dios ahora? Le dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aleluya. Era placentero el lugar. Quitemos el problema, porque de eso vamos a hablar después. Quitemos el problema al que se había metido. Antes de ese problema, ¿era placentero el lugar para la carne, sí o no? Para la carne sí era placentero. ¿Cómo que no era placentero? Claro que era placentero. Ya se había estancado, ahí había todo. Entonces era placentero. Pero no solo para Jacob. Tenía 11 muchachos que ya se habían casi establecido allí. Ya no están pequeños, ahora son jóvenes. Ahora tiene también a las esposas. También bien establecidas cada uno en su tienda. Y que venga ahora Jacob le diga, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir de acá. ¿Pero qué te pasa a ti, Jacob? Y no tú fuiste el que nos pusiste acá. Mira ya todo lo que tenemos. Ya tenemos las tiendas, ya tenemos la mesa, ya tenemos el carro. No, ahí no había carro todavía, ¿verdad? Lo que yo le quiero decir es de que la comodidad que tenían, ya la carne ya se había ajustado a eso. Los jóvenes ya habían empezado a hacer su ambiente.
Porque uno se acostumbra a ciertos estilos de vida. Dígame amén o no amén. Uno se acostumbra a ciertos estilos de vida y que el Señor te diga, así no, venite. Señor, pero espérate, ¿y qué quiere, Señor? Venite. Es duro, es difícil, pero nosotros mismos nos lo provocamos y se da cuenta. Porque Dios nunca le dijo quédate en Siquem. Y él se queda y él se acomoda y todo está bien bonito ahí. Y ahora le dice, lo tenés que dejar todo ahí. ¿Usted cree que era fácil llevarse todo el mugrero? Usted sabe lo que nosotros tenemos en nuestras casas. Para movernos nosotros, híjole, man. Yo sé que usted piensa en no moverse porque es un tremendo. Entonces, especialmente cuando ya están acomodados a un estilo de vida. Dejar ese estilo de vida no es fácil. No lo es. Por eso no nos acostumbremos a esta tierra, hermano. Yo siempre le he dicho, gloria a Dios que hoy tenemos para frijolitos, carnita, pollito, ¿a que sí? ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Aleluya por ello. Pero mañana puede ser puras hierbitas, hermano. Puro maná del cielo, hermano. Aleluya. Yo sé que no le gusta eso, ¿verdad? Ay, ay, ay. Mi hermano, la vida nos cambia de la noche a la mañana a nosotros, hermano. Y nadie puede evitar eso. Dios lo permite. Mire la iglesia del libro de los Hechos. Estaba cómoda, habían recibido a Cristo y de repente el Señor permite una gran persecución. ¿Qué pasó allí? Pero era la iglesia del Señor, la iglesia bendecida, la iglesia próspera. Cuidado con que nos acostumbremos a un estilo de vida nosotros. Y que el Señor nos lo quite y vayamos a empezar a alegarle al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros estamos en ese tipo de ambiente, en ese tipo de estilo de vida, como nos gusta tanto, como le gusta tanto a nuestra carne se acomoda y le gusta, es ahí donde nosotros poquito a poquito perdemos el propósito y el llamado de Dios en nuestras vidas. Porque nos hacemos un mundo nosotros, personal, muy propio. Y como nos gusta a nosotros, queremos estar allí. Pero estando allí nosotros, no estamos haciendo nada para el Señor. No estamos avanzando en nada. Seguimos siendo religiosos. Seguimos teniendo el llamado. Pero estamos estancados y no estamos caminando. Eso exactamente le estaba pasando a Jacob en su vida. Alabado el nombre del Señor. Los ambientes que nosotros nos formamos nos hacen alejarnos del llamado de Dios. Las oportunidades que se presentaban para asegurar su futuro. Era muy prometedor Siquem. Aquí en Siquem se podía hacer mucho dinero. Aquí en Estados Unidos se puede hacer mucho dinero. Ah, sí. Puedes tener 2, 3 trabajos. ¿Ah? Puedes trabajar horas extras. Y según tú vas de vez en cuando a la iglesia y dices, soy un hijo de Dios. Cuando venga el Señor me voy con Él. Tremendo. El Señor habla del compromiso que quiere de su iglesia. Él miraba a Jacob y miraba que estaba cómodo y se dio cuenta de que no lo hacía caminar nada. Dijo, ok, vamos a crear una situación. Por eso le decía yo, bendito sea nuestro Dios por las situaciones, porque nos despiertan. Mire, usted cuando está sano y tiene de todo, a usted se le olvida el Señor, pero déjele que le quite todo y que le dé una enfermedad. Vamos a ver si no se acuerda del Señor. Somos polvo, hermano. Somos como la hierba. Hoy está verde y mañana seca. Que no se nos olvide eso, por favor. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Era prometedor Siquem, sí o no? Una vez más. ¿Era prometedor Siquem, sí o no? ¿Qué era más prometedor? ¿Siquem o Betel? Humanamente hablando, pero fíjese lo que le voy a decir pues. Siquem era más prometedor humanamente hablando. Betel era más prometedor espiritualmente hablando, pero también humanamente hablando. ¿Cómo está la cosa? Ahí se está contradiciendo, pastor, dijo usted, ¿verdad que sí? No. Porque usted busca a Betel, la bendición espiritual, la abundancia espiritual, y automáticamente viene la otra bendición. Lo que pasa es que allá no se la anuncian. Allá no le dicen, aunque el Señor sí le adelantó, toda la tierra de Canaán te la voy a dar a ti, le dijo. ¿Para qué quería ese pedacito de Canaán, de Siquem entonces? Santo. ¿Cuál se miraba más prometedora entonces? ¿Cuál se miraba más prometedora? ¿Siquem o Betel? Entonces no entendió el mensaje. Era Betel. Lo que pasa es que para Betel usted tenía que creerle a Dios. Usted tenía que confiar en Dios. Porque Dios siempre va a dar aquello que nosotros necesitamos y un poquito más. Amén, hermanos. Cuando hacía la voluntad del Señor, Dios iba a manifestarse en él y eso iba a traer bendición sobre la vida de él. Porque mire lo prometedor de Siquem, ¿cómo está quedando a finales del capítulo 34? Lo prometedor de Siquem, ¿cómo? ¿Cómo está respondiendo? Dice la Biblia que las riquezas de esta tierra son inseguras, pero las de él son seguras. Si se quedaba allí, estaba invirtiendo en la tierra. Si se iba para Betel, estaba invirtiendo en el cielo. Irse a Betel parecía una locura en el momento en el que se encontraba Jacob, humanamente hablando. Hay cosas que Dios te pide a ti y a mí que parecen una locura, pero Dios solamente nos está probando. Esa es la gran verdad. Santo Dios. Cuesta mucho moverse de un lugar en donde quizás hemos hecho amigos y nos hemos acostumbrado a vivir de cierta manera. Cuesta. Yo estando pequeño lloré una vez que nos movimos. Papá, no, llevé. Y mi hermano, el otro, yo no me voy, decía. Pero si no, no sé, uno te casa en la calle. Y nos llevaron. Y qué bueno que nos hayan llevado. Porque en el lugar donde estaban los hermanos era terrible. Pero nosotros como niños no sabíamos, ¿verdad? Y así somos nosotros también en las manos de Dios. Somos niños muchas veces. Somos caprichudos, no nos movemos. Muévete, levántate, haz algo. Pero nosotros confiados en Siquem. Terrible. ¿Qué implicaba entonces? Estoy hablando de los obstáculos, para que se ponga a pensar en ellos. ¿Qué implicaba dejar Siquem? Los negocios. ¿Usted cree que Jacob ya tenía propiedades, sí o no? Dice que había invertido ya dinero en las tierras. ¡Ay, aleluya! Santo Dios. Él ya había invertido. Entonces, el hecho de que se fuera de Siquem implicaba ¿qué? Perder esto y perder tierras. Ahora imagínense que tuviera el mugrero que tenemos nosotros acá. Las casas llenas de esto, del otro, que híjole, ya saber, usted ya no sabe ni por qué compraba. Y luego dice, va, vete. Uno de 18 ruedas tiene que llegar ahí, va para, y ni ese alcanza.
Amén. Bueno, póngase a pensar el obstáculo que había entonces para Jacob. Levántate y te vas a meter. Señor. Y a los hijos, mira, ¿y qué te pegó a ti, Jacob? Porque ya los hijos estaban grandes. Porque ya las mujeres estaban acomodadas. Ahora las 4, hey, ¿y por qué no tenemos que mover? ¿Y qué vamos a hacer con todo este chunchero? Y las tierras en las que invertiste, ¿a quién se las vas a dejar? ¿Ah? Ni modo que lo vamos a dejar allí. No seas tonto. No seas tonto, ¿por qué haces todo eso? Quedémonos acá, mira, aquí hay oportunidad. Yo imagino la que vio Jacob. Tremendo, hermano. Estando solo, se conducía a hacer la voluntad de Dios, pero ahora tiene que llevar a toda su familia. Tiene que convencer a toda su familia. Tiene que convencer a sus hijos, aún los siervos. Santo Dios, aleluya. La Biblia no cuenta los detalles de cómo se las tuvo que arreglar Jacob con su familia, pero me imagino que como todo ser humano reaccionó cada uno de ellos. Ahora, el testimonio que tenían ellos era bien tremendo. Hasta este momento el testimonio de la familia de Jacob era muy malo. Ellos no parecían cristianos. Ellos no marcaban una diferencia. Porque a ellos Dios los había apartado para que le sirvieran y para que fuera un pueblo para Él. Ellos no hacían diferencia, aleluya, entre lo que era un cristiano y entre lo que era un incrédulo. Lo mismo que el día de hoy, ¿verdad, hermano? La iglesia ha perdido eso el día de hoy. Y mañana tengo preparado ya un mensaje, aleluya, en cuanto a esto. Vamos a darle hacha a aquellos que dicen cosas diferentes en cuanto a la palabra del Señor. De veras, porque se ha cambiado el lenguaje de la Biblia, el lenguaje de la iglesia. Y parecemos loros nosotros solo repitiendo lo que otros dicen. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el día de hoy, igual que en ese entonces, porque ellos, los hijos de Jacob respondían como todo mundano. Vimos todos los pecados que cometieron en un ratitito, ¿verdad? ¿Se recuerda? Engañaron, ¿verdad que sí? ¿Qué otra cosa hicieron? Mataron. ¿Qué otra cosa hicieron? Robaron. ¿Y qué otra cosa hicieron? Secuestraron. Mintieron. ¡Qué bárbaros! Así hay cristiano el día de hoy, supuesto cristiano el día de hoy. Porque, mire, hermano, el cristiano tiene que ser la diferencia. Pero ahora el cristiano va al mismo lugar al que van los incrédulos también. Ya no hay diferencia. Y debe de haber diferencia. Aleluya. Sean los lugares buenos o malos, la gente va. No, yo solo voy a ver, dice. Y sobre todo si te van a dar un regalo. Vos vas y ¿qué? Están tomando, están hablando un montón de mugreros, están con música del mundo y todo, pero tú ahí. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque somos representantes del Señor. Los creyentes con mucha frecuencia usan el mismo lenguaje que los incrédulos. Y debe de haber una diferencia entre nuestro lenguaje y el lenguaje del mundo. Allá se hablan unas palabrotas. Se bromea de una manera así, ¿cómo le llaman? De doble sentido. Y nosotros ponemos un programa y estamos marcando la diferencia nosotros. O usted y yo solo somos cristianos dentro de la iglesia. Yo no me puedo reír de una broma sarcástica que ofende a Dios, porque no es correcto, porque yo en ese momento no estoy siendo de buen testimonio a la gente. Los creyentes hablan de los mismos temas que los incrédulos el día de hoy, y raras veces hablan del evangelio, del negocio, de cuánto van a hacer, de cuánto, y de cosas como el mundo habla. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, no, yo estoy
invirtiendo para el reino de los cielos. A un mundano, no a un cristiano, ¿verdad? Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Dígame amén, por favor. ¿Ah? Porque esos son los temas de los incrédulos. ¿De cuánto van a ser acá en la tierra? ¿De cómo se preparan acá en la tierra? Ellos hablan de todo ese tipo de cosas materiales y todo. Nosotros tenemos todo el tiempo que concentrarnos en lo que es el reino de los cielos. Porque cuando ellos nos oyen hablar de los temas que nosotros hablamos, por eso es que Jesús dijo, ellos no hablan como el mundo habla. El mundo, cuando nosotros le hablamos de las cosas, ya no quieren hablar con nosotros. Solo Jesús, solo el cielo, que solo ir a la iglesia, que solo hacer las cosas bien. Sí, a la gente le fastidia, pero esos deben de ser nuestros temas. Y eso había pasado en la familia de Jacob. Sus temas eran bien seculares. Jacob les había hablado acerca del llamado, pero sus temas eran seculares por lo que nosotros vemos. La forma de vivir de ellos era una manera mundana. La forma de reaccionar de ellos era una reacción mundana. No marcaban una diferencia. Hoy la gente lee revistas, libros que los incrédulos leen. Inmorales, morales. Se marca una diferencia. Eso está diciendo mucho. El mundo oye la música mundana, ¿cierto o no es cierto? Amén, hermanos. Si tu hijo escucha música mundana, ¿qué nos está diciendo a ti y a mí? Hello. Pero esa debe de ser una alerta para nosotros. Esa debe de ser una alerta para el joven o la señorita. Porque a lo mejor el joven y la señorita dicen, yo pertenezco a un hogar cristiano. Pero el hecho que pertenezcas a un hogar cristiano no te hace cristiana o cristiano. Porque tú tienes que vivir para el Señor. Amén, hermano. Si mi hijo, si tu hija está escuchando cosas del mundo, se deleita en el mundo, nos está dando una advertencia el Señor a todos nosotros. ¿Por qué está pasando eso, hijo, hija? ¿Qué has descuidado en tu vida? ¿Qué no has puesto atención a eso? Porque si se da cuenta, Jacob no se había dado cuenta de muchas cosas que estaban pasando. ¡Aleluya! Mire, la iglesia al día de hoy mira los mismos programas que mira el mundo. Las mismas películas que mira el mundo. Y nosotros estamos mal en eso. Aunque sean deshonestas, aunque sean morales o inmorales, no les importa. Yo esquipeo, no es una palabra mala esquipear, no se dice así en español. Yo me salto, yo adelanto esa parte, decimos nosotros. ¿Cierto? Hermano, este es un llamado para nosotros también. Porque eso era exactamente lo que Dios le iba a decir o le dijo a Jacob. Dios está llamando a Jacob a la consagración, pero no solamente a él, a su familia. Amén. ¿Por qué yo le digo que Jacob ha sido llamado por Dios, pero que también llamó a su familia? Dios lo hizo, porque él en esa misma escritura nos lo muestra. Había contaminación dentro de ese hogar. Y nosotros tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque Dios lo llama a la consagración de Jacob y de su familia para que él pudiese obrar en él. Jacob no había sido un buen ejemplo espiritual para su familia.
Los había guiado hasta ese momento que estaban viviendo. Estaban recogiendo las repercusiones de sus hijos y de su mal proceder. Ellos en ese momento, en el capítulo, terminando el capítulo 34, estaban metidos en un grave problema. Porque las naciones de alrededor se iban a juntar y los iban a matar y acabar por completo. Hasta ahí había llevado. Y así nos pasa a nosotros cuando no tenemos cuidado con las cosas de Dios. Y nosotros los adultos somos los responsables de vivir una vida espiritual para que nuestros hijos nos sigan también. Pero si vivimos una vida secular, una vida que no busca a Dios y que le da más tiempo al mundo, ¿cómo pretendemos que haya en ellos también espiritualidad? Santo es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Él se da cuenta que había estado afanado buscando negocios y riquezas y se había olvidado del llamado. Ahora Dios lo llama y le dice: levántate, es tiempo que recapacites, Jacob. Es tiempo que oigas la voz de Dios y que la obedezcas. Eso le estaba diciendo a Jacob, pero eso también nos dice a nosotros. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, son para usted y para mí. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué tan mal estaba la casa entonces? Estaba muy mal. ¿Sabe que en la casa de Jacob había idolatría? Pero ¿cómo puede ser posible que haya idolatría en una casa de una familia cristiana, de un escogido del Señor? En la casa de Jacob había idolatría. ¿Se recuerda la historia cuando dice que Raquel robó los ídolos de su... ¿Qué cree? Todavía los tenía allí. ¿Qué le parece? ¿Qué otros ídolos pudieron? ¿Qué dioses? Porque si usted lee el versículo, a ver, mire lo que dice en el versículo 2, para que vean lo que es la consagración. Ponelo ahí vos. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: espéreme, ¿solamente quién tenía dioses ajenos? Según lo que conocemos hasta este momento, ¿solamente quién tenía dioses? Ah, solo Raquel. ¿Y por qué dice que todos? Ajá. ¿Sí se da cuenta, hermano? O sea que no solamente estaban los dioses de Raquel, sino que habían más dioses. Imagínense que se vayan a Betel con los dioses. Entonces dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Si no hubiera dicho: Raquel, me sacad los dioses ajenos y los tirad, por favor. No, a todos se los dijo. Y limpiaos, ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¡Qué tremendo, hermano! Ahora, alguien se pregunta: ¿qué dioses ajenos? Bueno, ya mencionamos a los de Raquel. Pero recuérdese que los hijos habían ido a robar las cosas a Siquem. Y parece ser que estos chavos se llevaron también los dioses de Siquem. Pero ellos tenían siervos. Y parece que los siervos también tenían sus propios dioses. ¿Qué le parece? ¿Hasta dónde había llegado? ¿Cómo estaba la casa de Jacob? ¿Sabe que todo se puede convertir en Dios para nosotros? Nosotros mismos podemos ser dioses. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, el trabajo, el dinero, la tierra, el carro, lo que usted quiera, se puede convertir en un Dios para nosotros ajeno.
Y un Dios es aquello a que le das tiempo, al que le das tu talento, al que le das lo mejor de ti. Ese es tu Dios. Aunque todos ellos decían, Dios mío, somos el pueblo de la promesa, del pacto, y sin embargo tenían dioses ajenos. Alabado el nombre del Señor. Debían limpiarse y purificarse. ¿Qué significa eso? Tenían que purgar sus corazones de todos los pecados. Aleluya, sacarlos del corazón. Porque si algo está malo en nosotros, cuando actuamos de cierta manera, es nuestro corazón. Dice en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 16 en cuanto a lo que es la limpieza y la purificación. Lavaos y limpiaos. ¿Sí se da cuenta? Y ahí está hablando del corazón. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Amén. Eso es limpiar. Eso es purificar. ¿Qué dice el 17, hermano? Seguí con la conversación porque vamos a seguir con esto. Híjole, se trabó esos. Qué bárbaro. A ver, búsquelo usted para que así no se le peguen las. Aprended a hacer el bien. Si se da cuenta cómo se limpia, se purifica un corazón. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahí le da un poquito de más revelación de lo que era antes, ¿verdad? Sigamos con la siguiente cita, Jeremías capítulo 4, versículo 14. Dice también la escritura, gloria a Dios. ¿Qué dice? Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? El pensamiento del corazón van así, miren. Un corazón malo te va a traer malos pensamientos, malas ideas. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Eso es en el Antiguo Testamento. Mire lo que le dice a la iglesia el Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, así como tenía Jacob promesas, la iglesia tiene promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santiago 4:8. Gloria a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Jacob estaba lejos en ese momento. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dice la palabra del Señor. Fíjese lo que decía entonces allá en el versículo 2, ¿verdad? Le dijo que sacaran todos los dioses y que se purificaran, que limpiaran sus vidas. Pero también les dice otra cosa. Le dice, muden sus vestidos, le dice. ¿Sí se da cuenta? Y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Sabe que esa palabra tiene mucho significado allí? ¿A qué se está refiriendo el Señor allí? Aleluya. A lo largo de la Biblia, las prendas siempre simbolizan el carácter de una persona. La vida anterior, la de los no regenerados, se compara con una vestimenta contaminada. Esa es una revelación. No, se lo voy a mostrar para que vea que la revelación está en la Biblia. A ver, vayámonos al libro de Judas 23, por favor. Ese no tiene capítulo, solo versículo. A otros salvad
arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Por su modo de proceder. Sigamos con la siguiente cita. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos. ¿Se da cuenta? Usted se puede vestir de iniquidad o puede estar vestido de Cristo. Puede estar vestido de justicia o puede estar vestido de injusticia. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: gloria a Dios. Capítulo 3 versículo 5, hermano. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Siga. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo. ¿Sí se da cuenta lo que significan los vestidos? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, sino siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Dice el 12: vestíos, dígalo conmigo, vestíos. ¿Sí se da cuenta por qué tenían que mudar sus vestidos? ¿A qué se está refiriendo? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermano, ¿sí se dan cuenta cómo tenían que mudar sus vestidos? ¿A qué se estaba refiriendo cuando le dice muden sus vestidos? Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Le dice que aún los zarcillos que estaban en sus orejas, porque tenían una implicación muy grande en cuanto a los ídolos. Aleluya. Eran paganos en aquel entonces. Gloria sea el nombre del Señor. Toda la casa estaba contaminada. Toda la casa estaba en idolatría. Toda la casa estaba no agradando a Dios. Pero Dios les da una oportunidad. Dios todavía está trabajando en ellos. Dios hace un llamado y dice: vente para acá. Alabado el nombre del Señor. Dice, sigamos leyendo en el 35. Dice el 3: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Deje los falsos dioses en Siquem, hermano. Y salieron, ahora fíjese, y salieron, diga conmigo, y salieron. Si se da cuenta la palabra que usa, miren la palabra que usa, pues. Dice, y salieron, o sea, hubo una acción de parte de ellos. No solamente salió Jacob con toda su familia, mudados sus vestidos, ya sin idolatría, purificados los corazones. O sea, ¿qué le demuestra ahí? Que hay una consagración. Dice, y salieron. Ahora, fíjese, a mí me llama la atención el versículo 5. Porque dice, y salieron. Cuando dice y salieron, ¿a quién se está refiriendo? A Jacob y su familia. Pero fíjese lo que dice después.
Yo quiero que se dé cuenta. Y salieron. Y el terror, diga conmigo, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Sí se da cuenta lo que sucede, hermano? Cuando usted pone por obra la palabra del Señor, Él también obra, hermano. Porque yo quiero que usted recuerde lo que le dijo Jacob a sus hijos en el capítulo 34, versículo 30. ¿Qué fue lo que le dijo? Ahora se lo van a poner ahí, a ver. Aleluya. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacer abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa, dice. ¿Tenía razón Jacob, sí o no? Claro que la tenía. Ese era el pensamiento de él, ese era el temor de él. Y sabe que el salir de Siquem lo exponía más a él al peligro, porque ahí podía trincherarse y podían armar una fortaleza y quizás pelear algo, ¿verdad? Pero ahora tenía que salir. Por eso yo le recalqué esa palabra. Y salieron. Y rápidamente dice, y el terror, dice, de Dios estuvo sobre las ciudades. Una vez usted y yo obedecemos, eso me lleva al cuarto punto. Las cosas cambian cuando empiezas a consagrarte a Dios. Las cosas cambian cuando empiezas a consagrarte a Dios. Ahora, yo quiero que note algo. Nosotros sabemos lo que dice el versículo. ¿Cuál era el versículo ese último que pusiste, hermano? ¿El 6, 7? Al 5, perdón. Mire, nosotros sabemos este versículo, ¿verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque ya lo tenemos aquí en la Biblia. Pero Jacob no lo sabía. Amén. Nosotros lo sabemos que Dios nos lo reveló. Se lo reveló a Moisés cuando escribió la historia. Pero Moisés no sabía esto. Hay muchas cosas que usted y yo no sabemos. Aleluya. No sabemos qué están pasando. Pero una vez yo decido obedecer, ya se movió todo. Allá en el cielo empezó todo porque imagínense. Yo quiero que se ponga a pensar en esa expresión que usa el Señor ahí. Y el terror de Dios. La Biblia no nos explica cómo. Dice, es exactamente de esta manera. Ahí solo dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores. Aleluya. ¿Qué lo provocó? La consagración, la obediencia. Jacob tenía miedo que vinieran las naciones vecinas y que mataran a toda su familia. Imagínese, hermano. Humanamente era imposible que Jacob prevaleciera contra las naciones que estaban a su alrededor. Pero cuando tienes a Dios de tu lado, puede ser el ejército más grande del mundo. Nadie podrá contra nosotros. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le dije que el salir de Siquem lo hacía más vulnerable ante los enemigos, porque lo podían atacar por cualquier parte, en cualquier lugar. Pero iba Jacob y su familia, y alrededor de él iban ángeles. Pero no solamente alrededor de él, sino que sin saber Jacob ya le había puesto miedo a todos. Y eso no lo sabía Jacob. Dios no le va a contar todos sus planes. Lo que quiere es que crea y confíe en Él. Amén, hermanos. Aleluya. Señor, solo yo me emociono, parece, Señor. ¿O se está emocionando usted también? Aleluya. La obediencia y la consagración hace que cambien las cosas
aleluya, en todas las áreas posibles. Cambiaron las cosas. Él dejó muchas cosas. Quizá van muchos ahí alegándole, pero van consagrados y todo. Y, dejamos aquello, dejamos lo otro y todo. Pero no saben que se conducen, aleluya, al lugar correcto. Que Dios los está esperando, hermano. Bendito sea su nombre. Dios pone el terror sobre ellos. Dios nunca pierde el control. Nunca lo pierde. Dios, si se da cuenta, cumple su palabra cuando dice que lo va a liberar de sus enemigos. ¿Lo liberó o no? Lo liberó de sus enemigos, de los temores, incluso de la muerte. Gloria a Dios. No, pero ya salieron. Usted ahora ya sabe que el terror los agarró a todos. Aleluya. Van camino a la tierra prometida. Una vez más se pusieron en dirección a la tierra prometida. A nosotros nos para el Señor y dice: ¡Ey, ey, ey, párate! Ahorita ya no vas al cielo, ahorita ya vas para otro lado. Párate y empieza a caminar una vez más derechito. Porque cuando empiezas a caminar derechito para el cielo, en su voluntad, con un compromiso serio para el Señor, las cosas empiezan a cambiar. Van a cambiar porque van a cambiar. Alabado el nombre del Señor. Ahora, voy a terminar con este punto. Aleluya, dicen algunos. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia y consagración de Jacob y su familia a Dios? ¿Cuál fue el resultado? Tremendo esto, hermano. Porque Dios había callado ya por un buen tiempo. A esto lo dijo: vamos a ver, ¿te vas a levantar y te vas a ir? Vamos a ver si lo haces. Vamos a ver si obedeces. Vamos a ver si estás dispuesto a sacrificarlo todo por seguir haciendo mi voluntad. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia y consagración a Dios? Dios, número uno, Dios le permite llegar sanos y salvos al lugar indicado. Eso es una gran bendición. Tú y yo vamos a llegar sanos y salvos al cielo. Santo, porque Él lo prometió. Y cuando de repente todo se ponga así como medio loco, te jala el Señor. Ya no, hijo, ya no. Ahora fíjese, a mí me llama la atención todo lo que menciona la Biblia. A mí me llama mucho la atención, porque no lo menciona por gusto. Sigamos leyendo la Biblia, porque a usted le gusta leer la Biblia en la iglesia. Brinquémonos al versículo 6, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿Se trabó? Leámoslo nosotros dos. Dice: y llegó Jacob. A ver, léalo. Y llegó Jacob. ¿A dónde llegó? Mire, hermano, esa palabra ahí no aparece por gusto. ¿De dónde venía Jacob realmente? De las tinieblas, de la oscuridad. ¿Y a dónde lo lleva el Señor? A luz. Terrible es esto. Mire, fíjese lo que dice ahí pues. Y llegó Jacob a luz que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Porque la casa de Dios es luz, hermano. Él viene en oscuridad. Él estaba en las tinieblas. Pero viene y lo saca el Señor y lo hace llegar a luz, a la casa de Dios, sano y salvo. Santo Dios. Aleluya. O sea, un lugar diferente, un lugar especial. Sigamos leyendo. Perdón. Él, a ver, ¿cómo me voy a perder eso? Porque no solamente él llegó. ¿Qué dice? Él y todo el pueblo que con él estaba. Ninguno faltó. Terrible nuestro Dios, hermano. Tremendo nuestro Dios. No ha perdido una batalla el Señor. ¿Cómo los guardó? Digo yo, ¿verdad? Yo creo que en ese Dios usted y yo confiamos. Ese es el Dios que
nos mira a nosotros, que cuida de nosotros. Y edificó allí un altar. ¡Ah, párele! ¿Sí se da cuenta de lo que está pasando ahora? Cuando él, aleluya, se consagra, decide obedecer a Dios. Ahora él hace un altar. Gloria a Dios. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Él siempre se refiere a Dios. ¿Ok? Alabado el nombre del Señor. Fíjese, Jacob edifica un altar. O sea, empieza una vez más su adoración. Uno puede cantar solo por cantar. Uno puede orar solo por orar. Ajá. Uno puede hacer muchas cosas en la iglesia solamente por hacerlas. Pero cuando le adoras en todo el sentido de la palabra. Es increíble cómo cambia. Yo me recuerdo una vez que estaba orando. Un miércoles me recuerdo que estaba orando. Hace tiempo. Y me di cuenta, hermano, que no estaba orando. No sé cómo fue que me di cuenta que no estaba orando como debía de estar orando. ¿Cómo así, hermano? Sí, porque a veces uno solamente habla por hablar. Y me di cuenta. Y le pedí perdón a Dios. Pues dije, Señor, esta oración no tiene sentido, está vacía, Señor. Es increíble, hermano, que pude ver la diferencia. Como cuando usted está allá viviendo la vida fuera de la iglesia, ¿usted se da cuenta cuando está bien carnalote y mundanote? ¿Ah? Cuando está empezando a desviarse. Y tiene que ponerle un paro a eso. ¡Ey! ¿Para dónde vas? Y luego viene la presencia del Señor y la adoración es diferente. ¿Por qué? Porque recuérdese que esta gente viene consagrada, limpia. Mudaron sus vestidos, quitaron sus dioses y empezaron a seguir al Dios de Israel. La adoración entonces, el altar que presentan es completamente diferente, porque hay un cambio de corazón, hay un cambio de actitud, hay un cambio de acciones. ¿Se da cuenta que Dios no quiere a nadie a la mitad? Dios no quiere tibios. Dios quiere gente consagrada. Y Él mira que estos se habían realmente consagrado en ese momento. Jacob había obedecido al llamado del Señor. Hace un altar. Él se queda gozoso porque imagínese de la que le libró el Señor. Por eso yo le decía cuando leímos el Salmo 103, que Él lo sacó de donde dice el salmista. Del hoyo. ¿Sacó así a Jacob, sí o no? Exactamente lo sacó del hoyo. Tremendo nuestro Dios. ¿Cómo no va a adorar a Dios? Si lo hizo llegar a salvo. Pero quizás eso no sea todavía lo mejor, porque viene lo mejor después. Sigamos. Y llamó al lugar el Betel porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Le recordó. Ay, hermano, recuérdese su primer amor. El primer amor, por favor, con el Señor. Y fíjese que hace una pausa. En la historia que viene contando hay una pausa, ¿se da cuenta? Porque dice, entonces murió Débora. Pero esa no es la Débora de Jueces, ¿verdad? No, para nada. Ahí ni pensaba en nacer Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Pero yo solamente quiero hacerle un paréntesis. Parece ser, entre los estudiosos, dice de que en algún momento Jacob visitó a su papá, no lo dice la Biblia, y que se llevó a esta mujer que los había criado a ellos y que se había portado muy bien con
con su mamá. Y que por eso es que esta mujer estuvo últimamente con Jacob y él tuvo la oportunidad de enterrarla. Y si se menciona es porque fue una mujer. Cuando la Biblia menciona a alguien, hermano, no lo menciona por gusto. Parece ser de que fue una mujer que ayudó mucho a la casa de Jacob y que fue de mucha bendición para Rebeca. Amén. Pero solamente eso quería, porque no quiero entretenerme allí. ¿Cuál es el resultado de la obediencia y consagración de Jacob hacia Dios? Fíjese lo que pasa, sigamos. Entonces dice la Biblia, apareció otra vez. Ay, Señor, cuando oímos la voz de Dios, cuando nuestro oído se hace audible a su voz, cuando podemos escucharla y podemos nosotros recibirla en nuestro corazón y queremos hacer nosotros la voluntad de Dios. Es algo muy hermoso, hermano. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Siga. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. ¿Sí le dijo la verdad ahí, hermano? Es que había sacado el Jacob otra vez. Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob. Jacob, por favor, entiende, ya no eres Jacob. Jacob, ¿por qué sacas desde Jacob? ¿No te recuerdas que te dije que eras Israel? No, ya peleaste conmigo y te dejé ganar. Pero vuelves a ese Jacob. Perdónanos, Señor. Y le dijo, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, le dice. Y llamó su nombre. Ahí se le dice, y llamó su nombre Israel. ¿Ve algo nuevo en el resultado de haber obedecido y consagrado a Dios? ¿Vale la pena? Vale la pena, hermano. Aleluya. Lo bendice el Señor. Bendice a Jacob. Gloria sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Mire qué importante era esto, hermano. Porque a nosotros se nos olvida muchas veces la palabra del Señor. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿Se cumplió la palabra de Dios, sí o no? Lo estaba animando el Señor para que siguiera adelante. Sigamos. La tierra que he dado a Abraham, que ya no está, y a Isaac la daré a ti. ¿Sí se recuerda que era mejor haber dejado Siquem? ¿Ah? Pero en ese momento que él tomó la decisión no sabía esto, ¿verdad? O si lo sabía no se lo había creído. La daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra, le dice. Ahí está hablando literalmente. Sigamos. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Qué mejor regalo que te hable el creador de los cielos y de la tierra y que te diga, yo estoy contigo. Yo no he dejado de trabajar en tu vida. Yo todavía voy a bendecirte. Yo todavía voy a usarte. ¡Qué bendición! Dice que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¡Qué bueno es nuestro Dios, hermano! Aleluya. Le recuerda que su nombre es Israel. Le recuerda sus promesas. Le recuerda que son firmes sus promesas. Aleluya. Le confirmó que él iba a ser el que iba a llevar la descendencia para adelante y que le iba a dar la tierra prometida. ¿En qué resultó esto?
Ahora sigamos leyendo. Vamos a leerlo hasta el 15. Y Jacob, mire, después de que él tuvo ahí un encuentro personal con el Señor, con toda su familia. Pero luego él viene a solas y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Dice el 15. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Betel. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí pones lo que significa la palabra libación, por favor. Esa es la primera vez que se menciona la palabra libación en la Biblia. ¿Qué es la libación? La libación simboliza la dedicación, la dádiva, el derramamiento del corazón y la vida de una persona a Dios. Simboliza que una persona estaba ofreciendo, sacrificando y derramando todo su ser en dedicación a Dios y a su servicio. La libación por lo general era vino o aceite. Se derramaba, así como lo ve literalmente, sobre el altar. Amén. Ese era un acto que simbolizaba entrega completa a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Hechos 39 le dice también de eso, pero lo vamos a leer después. Ahora, Pablo habla de la libación en el Nuevo Testamento. Pero Pablo no derramó aceite. Pablo no derramó vino. ¿Sabe qué derramó Pablo? Su vida. Él fue libación en el altar de Dios. Leamos esas dos citas y con eso vamos a terminar. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Terrible, tremendo el apóstol Pablo. Y el segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Sí se da cuenta? Él se dio. Y el tiempo de mi partida está cercano, dice él. Tremendo. Un hombre consagrado a Dios. Un hombre al servicio de Dios. Y lo hizo no solamente por el Señor, sino por todos aquellos que habían creído y que iban a creer en el Señor. ¿Qué podemos aprender entonces de los primeros versículos del capítulo 35? Que cuando nosotros no estamos consagrados al llamado de Dios, podemos pasar como Jacob y entretenernos en muchas cosas. Y podemos todavía tener el llamado, todavía podemos tener las promesas allí, pero nos hemos quedado estancados. Y ese estancamiento nos va a crear que nosotros tengamos pensamientos, ideas y nos metamos a un sinfín de problemas. Y el Señor a través de esto nos quiere sacar para que sigamos nosotros el propósito que Él quiere alcanzar en nuestras vidas. Dese cuenta que marca la diferencia el estar no haciendo la voluntad de Dios y estar haciendo la voluntad de Dios. Cuando está haciendo su voluntad Jacob, se mete a un montón de problemas. Cuando decide obedecer a nuestro Dios, la vida le cambia por completo. Y Dios se encarga de aquellas cosas que Jacob no tiene control. Pero tiene que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios, hermano. Dios no falla. Dios es fiel. Y aunque parece ser que vas a perder al tomar una decisión de consagrarte al Señor, nunca de los nunca vas a perder. Cuando vemos a nuestro alrededor, porque Jacob se dio cuenta de dónde estaba cuando vio que sus hijos
estaban haciendo lo que y se habían metido a lo que se habían metido y habían causado todas las consecuencias. Dios le dijo, tienes que levantarte y regresar a casa. Esa es la enseñanza en esta noche. Amén, hermanos.